bueno, quedé allí difónico y bueno, me estoy recuperando. Bueno. Ok. Bien, mis amados, disculpen que ingrese así abruptamente al grupo, más bien vengo en condición de fuga, pero con permiso de otra reunión para poder, pues, cumplir con este compromiso, ¿ok? Bien. Gracias, pastor. Por nada, claro que sí. Me van a llamar la atención a mí allá en tanto permiso. No, sé que no, porque sé en qué momento estoy pidiendo los permisos y el Eterno me está ayudando a que, digamos, estoy saliendo cuando ya están a minutos ya de estar finalizando. Bueno, no hay, digamos, ningún objetivo neural, pues, que se deba tratar allí ya a esta hora, pues. Entonces, bueno, esperemos que así se mantenga, ¿no? Bueno, bendito Dios. Bien, mis amados, a propósito de todo el abordaje y las lecturas que estamos sosteniendo en el segundo libro de Samuel, y en este caso viniendo del primer libro de Samuel, donde muchas consultas estaban siendo vinculadas a lo que era entender o saber interpretar cómo opera o cómo operaba y cómo sigue operando la justicia divina, identificamos que era un tema primordial tratar el día de hoy, para conocer un poco sobre el carácter del Eterno en la ejecución de su justicia. Y esto es importante porque muchas veces, y ya con esto entro en materia, ¿no? Muchas veces desde nuestra humanidad y desde nuestro intelecto influenciado por corrientes religiosas, nos hacemos idea de que el Señor es como un humano más, ¿ok? Y pues no es así. De hecho, en su carácter, si bien es cierto, él tiene manifestaciones en su carácter muy parecidas a la nuestra como seres humanos, van a haber aspectos donde no es así por el solo hecho de que él es el creador, él es el autor de la vida, él es el creador de todas las cosas. Entonces, él está pues en una posición para enmarcar condiciones sobre nosotros, sus criaturas, y no al revés. Entonces, muchas veces, desde la influencia religiosa, desde todo punto de vista, se humaniza al Eterno, no sé, se humaniza al Todopoderoso, y entonces cuando lo humanizamos, no logramos comprender cómo Él actúa en ciertos momentos históricos, como es el caso que vemos en estas reseñas que vemos en estos libros de Samuel. Entonces, voy a iniciar acá con la introducción acerca de la justicia divina. Uno de los aspectos que vamos a encontrarnos cuando leemos y estudiamos las Escrituras es sobre la justicia divina, que es evidente cuando vemos la forma como Él actúa consecuentemente con su propio carácter. Dios siempre actúa en forma justa. Cada uno de sus actos es consecuente con su carácter. El Eterno siempre, divinamente, es consecuente. Dios no se define con el término de ser recto. ¿Ok? Hay quienes creen incluso que en un sentido Él no es bueno. Él es lleno de bondad, ciertamente, pero no es bueno desde la calificación humana. ¿Me explico? Porque puede ser relativo. Lo que es bueno para algunos no necesariamente es bueno para todos o es bueno para otros, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que el agricultor esté pidiéndole al Señor lluvia para que puedan germinar sus semillas que ha sembrado en la tierra, cuando hay unos jugadores de fútbol en la cercanía que están pidiendo que no llueva para poder disfrutar del fútbol, ¿no? Entonces, en el sentido plano, ¿verdad? ¿A quién pudiera responder el Señor en un momento determinado, ¿no? Ahora, porque no responde el Señor es injusto, ¿no? Es simplemente que no se está llenando tu voluntad, no se está respondiendo tu voluntad, ¿no? Entonces allí tenemos que ampliar nuestra mirada y nuestra percepción de lo que pudiera significar en la voluntad del Señor, cómo es que opera su justicia. Entonces, sigo por acá con la lectura. El Eterno no se define en términos de rectitud, más bien este término es definido por Él. Él no es medido por el estándar de la rectitud. Dios establece el estándar de la rectitud. Es al contrario, Él la establece. Él es quien establece eso y no somos nosotros. Porque desde el punto de vista humano siempre vamos a caer en la relatividad. Y como Dios es absoluto, como el Todopoderoso es absoluto, cuando Él establece un principio,
ese principio va a ser absoluto. Entonces, es importante empezar con esta definición acerca del carácter del Eterno para comprender cómo Él va a operar en su justicia. Bien. Podemos proseguir a la siguiente lámina. Entonces, procedo acá a la definición de lo que es propiamente justicia divina. La justicia divina se puede ver como la rectitud, ¿verdad? Es la expresión natural de la santidad de Dios. Si Él es infinitamente puro, quiere decir que debe oponerse a todo pecado, y esa oposición debe demostrarse en el tratamiento que Él da a sus criaturas. Cuando leemos que Dios es recto o justo, se nos está asegurando que sus acciones hacia nosotros están en completo acuerdo con su naturaleza de santidad o su naturaleza santa. ¿Ok? Y ahí es donde nos corresponde a nosotros, en calidad de criaturas, y en este caso, como hijos, atender y aceptar su voluntad, cualquiera que sea el designio, ¿verdad? Que Él quiera operar sobre nuestras vidas. Proseguimos. Entonces, escogí por acá una porción que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 6 y versículo 7, al respecto de un relato que deja en evidencia, ¿no? La duda o la incertidumbre. Disculpen un momento que haga la interrupción. Okay. Generan la incertidumbre, ¿no? De cómo es que operó en ese momento histórico la justicia del Eterno al punto de traer consecuencias, ¿no? Sobre una nación. Entonces voy a proceder a la lectura y luego amplío allí la explicación. Entonces Samuel dijo al pueblo: el Señor que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo ahora, pues aguardad y contenderé con ustedes delante del Señor acerca de todos los hechos de salvación que el Eterno ha hecho con ustedes y con vuestros padres. Esta es una expresión de Samuel donde él se dirige al pueblo haciendo mención de lo que el Señor ha hecho ya con el pueblo al sacarlo del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y cómo él es testigo, pues, ¿no? De todo estos procesos y cómo el pueblo es testigo inclusive de todo lo que el Señor viene haciendo a lo largo de la historia una vez que liberta al pueblo de Israel de Egipto. Y cómo todos esos hechos fueron hechos de salvación, ¿ok? Que el Eterno hizo para el pueblo y a favor del pueblo y a favor de sus padres. Entonces, con esta palabra vamos viendo cómo el Eterno iba trazando ya de la mano con el pueblo de Israel, cómo él iba operando en su justicia para rescatarlo y darles así la salvación. Y que en dicho compromiso de salvación, el Eterno no lo soltó. Si bien el Eterno los disciplinaba, los corregía, les disciplinaba, nunca les soltaba, sino que al contrario, de la mano con su justicia, él iba siguiendo operando en la conducción del pueblo de Israel. Proseguimos. Entonces acá quiero compartir algunos principios. Y el número 1 tiene que ver con el hecho de cómo el Eterno revela su justicia, dando a conocer su voluntad y su palabra al mundo a través de la nación de Israel. Aquí debo hablar un poco de historia, ¿no? Bien resumido. Sabemos que a través del pacto abrahámico, cuando el Eterno pues constituye a partir de la simiente de Abraham, formar a un pueblo, formar a sus 12 hijos, formar a los patriarcas y más tarde pues este conglomerado que fue constituido como el pueblo de Israel, el Eterno tomó a esta nación como modelo sacerdotal para el resto de las naciones. Debemos partir de allí para comprender cómo es que el Eterno
en medio de un pacto, seguía su relación y su comunión con el pueblo de Israel. Al final, en lo que conocemos como el plan de redención, esto era necesario para que a través del pueblo de Israel viniese el Salvador que permitiera extender la salvación para todas las naciones. Entonces, dentro de ese plan de redención, era necesario que el Eterno mantuviera su supervisión y su conducción divina al pueblo de Israel. En dicha conducción era necesario que él mostrara su justicia a ese pueblo, y esa justicia iba a demandar que el pueblo caminara con disciplina y en obediencia para no tomar las consecuencias, porque el Eterno, que es justo, no podía conducir a un pueblo y tolerarles a ellos sus maldades cuando el Eterno visitaba la maldad de otras naciones. ¿Sí lo vemos? Entonces, en su justicia, él debía dar el debido tratamiento y el mismo tratamiento al pueblo de Israel como al resto de las naciones en cuanto a justicia, en cuanto a traer sanciones en un momento determinado a causa de la maldad del hombre. Entonces, siendo así, el pueblo de Israel es escogido para que el Eterno manifieste su justicia a través de la mano de este pueblo, pero con la demanda de que este pueblo debe caminar en disciplina y en obediencia para que ellos no se sumen a las consecuencias que el Eterno iba a traer o estaba trayendo a otras naciones paganas. Entonces, quiero compartir acá algunas porciones de las Escrituras que confirman la revelación de su justicia al pueblo, dado a conocer al pueblo. Veamos acá cuando dice, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como Hashem, mi Dios, me mandó. Estas son palabras de Moisés, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran, para tomar posesión de ella. Guárdenla, pues, y pónganlas por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra, perdón, y vuestra inteligencia ante los ojos del pueblo, los cuales irán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Hashem, nuestro Dios, en todo lo que le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Estas palabras se encuentran en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8. Eso es una de mis citas favoritas, por cierto. Y en el Salmo 33, 4. Ambas citas nos hacen ver cómo el Eterno reveló sus estatutos tan justo que ninguna otra nación se les podía comparar, ¿ok? Porque venían del cielo. A diferencia de cualquier código de derecho o cualquier código de leyes que puede ser establecida o creada por los hombres, la diferencia con el pueblo de Israel es que estos mandamientos fueron generados desde el cielo. El Eterno se los dio a conocer a ellos y pactó con ellos que ellos cumplieran con esos mandamientos. Entonces, ante esa condición, en ese pacto, es que el Eterno rige, desde el buen sentido, como protagonistas al pueblo de Israel para luego ellos ser modelos desde un sacerdocio y desde la santidad de guardar esa comunión permanente con el Eterno al resto de las naciones, como un modelo al resto de las naciones. Entonces era evidente que la justicia del Eterno se manifestara a través de esas leyes y de mandar a este pueblo a caminar por esas leyes. ¿Continuamos? Bien. Segundo aspecto que debemos conocer de la aplicación de la justicia de Dios. La ejecución de la justicia de Dios se manifiesta cuando aplica sanciones contra los malvados. ¿Ok? Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 2 al 3. Nos dice lo siguiente. Así dice el Señor Todopoderoso.
he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Palabras duras, ¿no? No le tengas compasión. Mátalos a todos. Hombres, mujeres, niños y recién nacidos. Wow, qué palabra tan dura. Toros, ovejas, camellos y asnos. Es decir, todos los animales que ellos tuvieran también eran meritorios de muerte ante esta sentencia emanada por el Dios de Israel. Bien, aquí pido a Dios nuevamente sabiduría, porque vaya que es muy difícil explicar este planteamiento desde nuestra humanidad. Así que pido al Eterno que también les ayude a ustedes a recibir con sabiduría y con todo entendimiento cómo es que puede operar la justicia divina en un momento determinado. Y acá hay varios planteamientos, ¿no?, a desarrollar. Primero que nada es que los amalecitas que provienen de Amalek, provenían de Amalek, era una nación muy malvada, muy malvada. Y en esas maldades, ellos impidieron en un momento determinado, cuando el pueblo de Israel se encontraba ya había salido de Egipto y se encontraba en la travesía del desierto, ellos impidieron que el pueblo de Israel atravesara por un sector en el desierto que se les acortaba a ellos el camino. Debían atravesar parte del territorio de Amalek. Ellos le pidieron el permiso y ellos no le concedieron el permiso. Y aparte de eso, ellos le hicieron una emboscada al pueblo de Israel. Importante mencionar que esta parte de la historia no aparece en el Antiguo Testamento, en lo que se conoce como el Antiguo Testamento, pero sí en manuscritos históricos en el pueblo de Israel se registra desde el punto de vista histórico cómo los amalecitas en un momento dado prepararon emboscada contra el pueblo de Israel, y en otra ocasión ellos le seguían el paso, de modo que los más debilitados, los más agotados que se quedaban atrás en la muchedumbre, ellos les sorprendían y los mataban fríamente. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Creo que fue que se le abrió el micrófono a la hermana. Ok. Adelante, pues. Gracias. Entonces les decía que Amalek, el pueblo de Amalek en su momento atacó al pueblo de Israel de forma fría y de forma calculada. Y esa maldad tuvo que ser confrontada a través de una guerra para aquel momento. Pero muchos amalecitas quedaron vivos. Y años más tarde, el Eterno prepara un ataque contra ellos. En este caso, de las manos de los israelitas, en la conducción, en este caso, de Saúl. Y es por esa razón que para el Dios del cielo se justificaba que la muerte tenía que alcanzarle a todos, tenían que borrar a la nación. De hecho, una orden que el Eterno le da a Moisés es que debían borrarlos a todos en aquel entonces. Pero como no lo borraron a todos, esa consecuencia seguía gravitando en los alrededores de Israel con estos enemigos acérrimos, como lo declara la palabra, enemigos acérrimos del pueblo de Israel, los amalecitas. ¿Ok? Y en medio de sus maldades, el Eterno, al ejecutar su justicia divina, iba a traer sanciones, iba a traer castigo sobre ellos. Y eso es así. Ahora bien, de acá pudiéramos cruzarnos con algunas ideas, ¿no?, en nuestra mente. ¿Cómo es que un Dios tan lleno de amor puede traer semejante sentencia sobre una nación? Entonces, siempre a algunos discípulos yo les traigo este ejemplo, ¿no? El Eterno en su santidad posee amor, sin dudas. De hecho, Él es amor. No es que tenga amor, sino Él en esencia es amor. En su carácter, Él es amor. Y por ese amor, precisamente,
por ese mismo amor, él tiene que manifestar justicia para aplacar la maldad, para quitar la maldad. Entonces, permítanme esta ilustración, ¿no? Imagínense que yo tome, conocen ustedes, me imagino en su país conocen el cloro, un desinfectante potente a base de hipoclorito, ¿cierto? Ok. Sí, señor. El cloro como desinfectante, químicamente hablando, tiene el poder de eliminar microorganismos dañinos a la salud, ¿sí? Entonces, cuando tú limpias con cloro, tú eliminas bacterias, matas bacterias. ¿Por qué? Porque en su esencia, químicamente hablando, el hipoclorito tiene el poder para combatir esas bacterias. Ya así como tú limpias esas bacterias que de acumularse pueden traer enfermedades a través de transmisiones por virus, etcétera, etcétera. Y así como actúa el cloro por su esencia. Ok, permítame aquí trazar la paralela solo para comprender mejor el mensaje. El Eterno en su gran amor, por esencia, él tiene que aplacar la maldad. Entonces, en la manifestación de su justicia, él tiene que eliminar la maldad. Ahora, si esa maldad radica en el corazón de una persona o de un individuo o de un grupo de individuos, como fue el caso de los amalecitas, después que el Eterno ha mostrado su misericordia una y otra vez para que la gente proceda a arrepentirse, si no lo hace, llega a tal perversión a su vida que trae como consecuencia el que él pierda el derecho a vivir. Escuche esto. El individuo, esa persona tan malvada, pierde el derecho a la vida, sobre todo cuando esa persona le quita la vida a otros. Cuando esa persona quita el derecho de la vida a otras personas, es en ese momento el Eterno ejecutando su justicia divina, después de dispensar su misericordia, si la persona o esa agrupación de personas no se arrepienten, les alcanza la muerte por justicia divina. Y fue así como opera esta sentencia sobre los amalecitas. Diríamos, pero ¿en qué momento se les dispensó la misericordia a ellos? Bueno, después que ellos fueron a esa primera batalla, que ellos hayan quedado vivos y se hayan formado nuevamente. Creo que le molestó el internet al pastor Rafael o ustedes le escuchan. No, yo no lo estoy escuchando. Ay, Dios, no. Ya, aquí, ya está de regreso, Okay. pastor. Ok. ¿Dónde me quedé? Disculpa, yo estaba inspirado. No, hace mucho, que después de que los amalecitas atacaron a Israel. Sí, muy bien. Después que el pueblo amalecita atacó a Israel y que de ellos queden sobrevivientes al punto de formarse nuevamente como nación y mantenerse como nación, ya eso es muestra de la misericordia de Dios. ¿Sí lo vemos? Pero ellos no corrigieron sus actos. ¿Sí? Ellos continuaron en sus maldades, adorando a dioses paganos, con prácticas completamente pervertidas delante de la justicia del Eterno. Y es así como para que para este momento histórico, según allí las escrituras, él genere la sentencia sobre los amalecitas de que ya era hora de que debían ser destruidos, erradicados por completo. Pero no porque el Eterno operara en maldad, no, sino porque en su amor y en su naturaleza, al aplicar justicia, tiene que eliminar lo que es contrario a sus mandamientos, que son rectos y son justos. ¿Sí lo vemos? Y es así como él ejecuta su justicia, trayendo sentencia sobre situaciones meritorias de sanciones por el hecho de que estas personas atentaron contra la vida y quitaron la vida de mucha gente en el pasado y pues no merecían vivir. Así de sencillo, no merecían vivir. Ellos pierden el derecho a la vida. Es por eso, entre otras cosas,
que en las escrituras la sentencia del asesinato o del homicidio era castigado, era reo de muerte, o pena de muerte. ¿Por qué? Porque quien quitara la vida a otro perdía el derecho a la vida y por lo tanto se le debía pagar con esa sentencia de muerte. Al punto que hoy en día algunos países desarrollados tienen en su Código Civil Penal la pena de muerte cuando se trata de homicidios o de otro tipo de delitos graves, ¿ok? Donde afectan pues al individuo o a un grupo de personas de por vida, ¿ok? Desde una opinión muy personal, yo estoy de acuerdo con este tipo de sentencias. Lamento que en Latinoamérica, estoy casi seguro que en la mayoría de los países de Latinoamérica no se practica, no se encuentra registrado en el Código Civil Penal, pero creo firmemente que este tipo de sentencias erradican el mal sobre el pueblo. De hecho, las mismas escrituras declaran, ¿sí?, que una vez ejecutada esa sentencia de muerte, con eso erradicarás el mal sobre tu pueblo. Y es evidente, porque cuando tú ves a otro sufrir esa sentencia, colocándome en los zapatos del que es malvado, ¿verdad? Por lo menos pensaría mucho más no practicar este mismo mal para no tener esas mismas consecuencias o esa misma sentencia, ¿no? Entonces eso erradica el mal sobre una nación o sobre un pueblo. En la ejecución de este tipo de sanciones que vienen producto de la aplicación de una justicia, para este caso particular de una justicia divina. Ahora bien, a pesar de que esta fue la instrucción del Eterno, Saúl tuvo la osadía de querer ser más bueno que Dios. Y entonces, vamos a ver en la siguiente lámina, cómo es que Saúl no cumple con esto, y esto trae algunas consecuencias precisamente que hacen manifestar la justicia divina, pero ahora contra Saúl. Vi por ahí una mano levantada. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo, pastor. Sí. Pues que generalmente le preguntan a uno que si la persona se arrepintiera, digamos en el caso de cuando está uno estudiando las leyes de la Torá, donde dice que tal persona debía morir si mataba, digamos, a otro. Dice, entonces siempre le preguntan a uno, ¿y si la persona se arrepiente? ¿No debería esto ser una manera para que omitir o bueno, que no se llevara a cabo ese tipo de sanción? Sí. ¿Qué sucede allí? Cuando una persona comete homicidio, y he conocido algunos casos, llegué a ser misionero en las cárceles acá en Venezuela y conocí muchos homicidas que se habían arrepentido. Y, a ver, vamos a plantear un escenario ideal donde la persona genuinamente se arrepintió de corazón, ¿sí? Sí, porque puede estar el caso de que se arrepiente como recurso para que no le maten, o sea, también, pero no de manera genuina. Sí, señora, a eso me refería, por eso que no quise dar el detalle. Pero sí, también sucede eso, ¿no? Pero vamos a crear el escenario, la hipótesis, de una persona que fue homicida y de forma genuina se ha arrepentido delante del Eterno. Yo creo que alcanza misericordia del Eterno y por lo tanto su alma es salva. Pero lo que sí creo es que ese tipo de transgresiones alcanzan a la persona. Esto es yo le llamo coloquialmente, permítanme la expresión, una rafiteología. Es una deducción que yo hago, ¿no? Y es está que buena, está buena. La persona en su cuerpo paga esa pena con una muerte parecida, no porque alguien la procure o la busque, sino que el Eterno permite situaciones en su vida donde él pueda perder la vida de forma trágica o le pueda venir una enfermedad terminal. Ahora bien, necesito mucha sabiduría en el siguiente comentario, ¿no? Esto no significa que todo individuo que tenga una enfermedad terminal es porque fue un homicida. Cuidado con eso, ¿no? Tampoco significa que si una persona murió en un accidente de tránsito, no, que ese fue un homicida. Tampoco, no. No somos quienes, ¿verdad?,
para juzgar el corazón de los hombres. A través de estudios, lecturas, algunas profundidades que he logrado alcanzar, ciertamente para muchos sabios en Israel, se determina que ciertas muertes trágicas pueden obedecer a maldades anidadas en el corazón del hombre que por justicia divina en algún momento les tiene que alcanzar. ¿Ok? Entonces, dicho así, creo que por cumplimiento de la palabra y por justicia divina, si alguien le ha quitado la vida a otra persona, la sentencia va a traer muerte. Si arrepiente su alma, la condición del alma puede alcanzar salvación, pero el cuerpo en algún momento debe alcanzar esa pena. Eso es lo que yo creo, debe alcanzar esa pena. Si no alcanza esa pena, solo el Eterno conocerá la condición de la mente y el corazón de ese individuo, y vaya que el Eterno lo puede hacer, porque recordemos, como lo dice el profeta Jeremías, el Eterno examina los corazones y escudriña la mente. Y al hacer eso, él tiene el conocimiento de las intenciones que operaron en un individuo en un momento determinado para quitarle la vida a otra persona. Entonces, queda ya, digamos, a potestad del Eterno, desde el punto de vista espiritual, ante el arrepentimiento de una persona que haya cometido ese mal, que el Eterno en dicho arrepentimiento extienda su misericordia y con ello la salvación, porque Él es amor, Él no lo va a echar fuera, ¿sí? Pero definitivamente las consecuencias del pecado van a estar presentes en la vida de esa persona y muchas veces incluso en la vida de las próximas generaciones. Recordemos también que las Escrituras sostienen que el Eterno visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Entonces hay males que realiza el hombre, el ser humano en términos generales me refiero, ¿sí? Que en un momento él no logra verlo, pero sus próximas generaciones sí lo ven, ¿ok? Y hay veces, incluso, me atrevo a hacer este comentario, que cuando vemos consecuencias trágicas en algunas personas y tú revisas su árbol genealógico, puede obedecer a una visitación divina por la maldad de ¿cómo sería la palabra? De los antepasados de esa persona. ¿Ok? Eso también puede estar presente en un momento dado. Y bueno, así como estos ejemplos que estoy citando, ciertamente pueden estar presentes en la vida, ¿no? De nuestro entorno con respecto a muchas personas, pero repito, no podemos convertir esto en una ley de que cuando se muere una persona, yo tenga la facultad de juzgar por qué fue que murió, no. Pero ciertamente, mis amados, desde lo espiritual, desde un discernimiento espiritual, en un momento determinado tú puedes distinguir ciertas sentencias que pueden venir en algunas personas. ¿Ok? Eso puede eventualmente llegar a tu vida. Si me permiten, quiero compartir acá un testimonio que está relacionado con estos ejemplos que estoy citando, ¿no? Hace unos años, aproximadamente unos 10, 15 años, recuerdo que en un grupo de amistades, uno de ellos, una persona en particular, él era una persona muy simpática y muy dada, ¿no? Con sus amigos, era muy dado con sus amigos. Pero esta persona tenía problemas de ira y en sus ataques de ira, él golpeaba a su mamá. ¿Ok? Él golpeaba a su mamá. Siempre lo hacía a solas y la gente pues lo que hacía era luego saber cómo era que él maltrataba físicamente a su mamá. Pasa el tiempo y algunas amistades en común le recriminaban aquello y le decían, hey, ten cuidado, no es bueno que golpees hacia tu mamá, créeme, la mamá es sagrada, debes honrarla más bien. Pero este hombre, bueno, se deja llevar por su ira y le pegaba, le golpeaba a la mamá. Pasado el tiempo, repentinamente, en un atraco, a él le piden el teléfono y él no ofreció resistencia, sino que entregó el teléfono, pero aún así, los delincuentes mataron a la persona, con muchos disparos, mataron a la persona, vilmente mataron a la persona.
pasa el tiempo y me encuentro con estos amigos en común. Y ellos me dicen, claro, ellos no caminaban en la fe en ese momento. Hoy por hoy ellos conocen al Señor. En aquel momento no le conocían. Y ellos me preguntan a mí, Rafael, ¿qué pudo haber operado allí? Que esta persona, siendo buena gente, entre comillas, siendo buena persona, entre comillas, porque una persona que golpea a su madre, cónchale, creería yo, bíblicamente hablando, no puede ser calificado como una buena persona. Pero bueno, ellos, digamos, naturalmente y humanamente hablando, lo veían como una buena persona. Entonces, como una persona que era buena, pudo haber muerto tan vilmente, y sobre todo porque no opuso resistencia. Yo desconocía que este joven golpeaba a su mamá. Yo lo desconocía. Y yo les digo, mira, cuando eso sucede, puede ocurrir que la persona practique una maldad que no es aparente en su entorno, ¿verdad? Y ellos se ven las caras y me dicen, pero ¿qué tipo de maldad? Bueno, por ejemplo, que haya matado a una persona, que haya abusado sexualmente de una persona, porque eso por la escritura también es so pena de muerte. Y tipo de sanciones así, le digo yo, tipo de prácticas así. Hay una muy grave, que es cuando no honras a tus padres y, por ejemplo, los maltratas. Hay un proverbio que dice que vengan los cuervos del cielo y se lo lleven. Así dice el proverbio. Entonces, no honrar a los padres, pero aparte de no honrarles, maltratarles y maltratarles física o verbalmente, es gravísimo. Y la persona puede exponer su vida por eso. Puede perder el derecho a la vida por eso, por no honrar. Y en este caso, maltratar a sus padres. Cuando yo hago ese comentario, todo se ve en la cara. Me dice, Rafael, no lo puedes creer. ¿Tú lo conocías? Yo le digo, sí, yo lo conocía. Pero, digamos, nunca intimé con él. No sé pues cómo eran sus relaciones. Solo lograba verlo porque vivía en las cercanías de mi casa. Y ellos se ven en la cara y me dicen, Rafael, ese muchacho golpeaba a su mamá. En su ataque de ira golpeaba y golpeaba a su mamá. Y yo me llevo las manos a la cabeza. Bueno, muchachos, no quise crear una alusión personal aquí con esto. Pido perdón, pues, si no fui prudente con mi comentario. Solamente les quiero decir qué consecuencia a la luz de las escrituras, bueno, es la pregunta que ustedes me hacen, qué consecuencia a la luz de la escritura puede traer la muerte sobre una persona. Bueno, ese es el tipo de práctica. Y entonces, para ellos, pues, quedó como que entendido quizás la probabilidad o posibilidad de que esta persona haya perdido el derecho a la vida por el maltrato sistemático que tenía contra su mamá. Eso solamente lo comento como un ejemplo, pues, ¿no? Repito, una vez más, no quiere decir que cualquier persona que muere ante el ataque de un atraco fue porque maltrató a sus padres, no. Pero créanme, amados, dice las escrituras, ninguna consecuencia, perdón, ninguna maldición, ¿verdad? Ninguna maldición viene sin una causa. Eso lo dice Proverbios. Ninguna maldición viene sin una causa. Y la muerte sorpresiva, la muerte, sí, sorpresiva, sorprendente, trágica en algunas personas, puede obedecer a causas que vienen arrastrando y que interrumpen la vida de la persona acá en la tierra. ¿Sí? Ahora bien, voy a continuar acá y disculpen que me abrí para estos ejemplos, pero es que quería como ilustrarles mejor, ¿no? Cómo puede operar en un momento dado la justicia divina, ¿no? Ahora, quiero hablar acá de que la desobediencia produce consecuencias. Y allí está operando también la justicia divina, solo que no al punto de quitarte la vida, pero sí te va a traer consecuencias. Vamos a verlo, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 8 y 9. Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo. Pero ¿cuál fue la instrucción del Eterno? Que lo destruyera a todos. ¿Ok? Entonces, él lo captura vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas, las mejores vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Pero ¿cuál fue la instrucción del Eterno? Que lo destruyeras todo otra vez. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Pero ¿cuál fue la orden del Eterno? Que era todo. Y todo es todo, ¿verdad? Ok. En el versículo 19 viene el profeta Samuel a confrontarlo por haber desobedecido la orden del Señor.
Y le pregunta, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Allí es confrontado Saúl y en el versículo 23, miren lo que sucede. Viene la sentencia en boca del profeta Samuel. Dice, y como tú has rechazado la palabra del Señor, la instrucción, él te ha rechazado como rey. Entonces, la desobediencia de no seguir esa instrucción trajo como consecuencia ser rechazado como rey y perder el reino. Una consecuencia por la desobediencia. Pero ¿qué opera en esa sanción? La justicia del Eterno, la justicia de Dios. ¿Sí lo estamos viendo? La justicia de Dios opera en la desobediencia y va a traer sanciones. Va a traer sanciones. ¿Podemos continuar? Bien. La justicia divina produce sanciones. Primera de Samuel 15:33. Pero Samuel le dijo, ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí, en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. ¿Quién era Agag? El rey amalecita que había quedado vivo, ¿cierto? A quien Saúl había perdonado la vida. El profeta Samuel mata a este hombre, pero no de gratis. Por eso no se puede ver como un asesinato. Lo está matando, no lo está asesinando. No sé si para la audiencia está clara la diferencia entre matar y asesinar, ¿sí? Se asesina cuando se le quita la vida sin razón de ser a un individuo. Se mata cuando hay una sentencia de muerte sobre la persona. A veces este concepto no está claro para muchas personas que estudian la Biblia y es importante repasarlo. Entonces estamos viendo acá que hay una sanción sobre Agag, que es la muerte. Pero ¿por qué viene la sanción? ¿Cuál fue la causa? Porque su espada le quitó la vida a tantas mujeres y dejó a tantas mujeres sin hijos, incluso. Entonces él era allí reo de muerte. ¿Pero por qué? Porque él había perdido el derecho a la vida. Él había perdido el derecho a la vida. ¿Continuamos? Comprendiendo un principio de la justicia divina. Veamos 1 Samuel 15:33. Bueno, ya lo habíamos leído. Aquí quiero comentar sobre el versículo donde muere el rey Agag, el rey amalecita, por el hecho de que él había quitado la vida a mucha gente. Era meritorio de muerte. Comento por acá, quien haya practicado el homicidio o el genocidio por el hecho de haber cercenado el derecho a la vida a otros, pierde el derecho a vivir y así es como el Eterno ejecutará su sanción, quitándole la vida a quien incurrió en este tipo de delitos. Se me olvidó colocar una cita, si mal no recuerdo, está en Apocalipsis, que dice que al que a hierro mata, a hierro muere. Al que a espada mata, a espada morirá. Tiene que ver con el mismo peso de la sanción, pues, ¿no? Y pudiera relacionarse en este caso con este principio que estoy citando. Entonces, un homicida, mis amados, es reo de muerte. De no arrepentirse es reo de muerte inmediata. De arrepentirse puede alcanzar salvación en su alma, pero creo, y es una opinión muy personal, por favor, hagamos allí el paréntesis, es una opinión muy personal, creo que una persona que causa la muerte a otro va a tener sanción sobre ello en su cuerpo, o él o su próxima generación. ¿Ok? Sigamos. Bien, es importante comprender el contexto histórico donde se ejecutaron estas sanciones. ¿Ok? En el Israel antiguo, donde ellos iban conquistando territorios, donde a su alrededor habían tantas naciones paganas que sacrificaban hasta sus propios hijos. Imagínense usted hasta dónde llegaba la maldad de ellos. Algo muy parecido a Sodoma y Gomorra, que por cierto, Sodoma y Gomorra son ajusticiados, ¿verdad?, por la ira del Eterno a consecuencia de la maldad que hubo en estos dos territorios, ¿no?
como lo fue Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades. Y quienes han leído, perdón, el relato histórico, pueden ver cómo Abraham abogaba por conseguir primero la gente justa y sacarlos de toda esa sentencia, de toda esa sanción que venía sobre ellos, pero el Eterno le insistía que no iba a encontrar ningún hombre justo, imagínense ustedes. Y fue así como vino la sentencia. Y a propósito de esta sanción que hubo sobre Sodoma y Gomorra, creo firmemente, amados, que muchas de las desgracias que se generan producto de las tragedias naturales vienen por consecuencia de la maldad concentrada en esos territorios. ¿Ok? Estoy convencido de eso, amados. Y acá les comparto una anécdota. No sé si ustedes recuerdan la tormenta de Katrina que inundó toda Oklahoma. Yo recuerdo que en esa época, 2008, 2012, no preciso bien el año, ocurre la tragedia, ¿verdad? Y vemos por los noticieros la gran cantidad de muertes y de víctimas que se suscitaron propio de estas inundaciones. Y entonces yo me decía a mis adentro, ¿no? Bueno, ¿qué se habrá practicado en esas ciudades para que viniese ese mal, ¿no? Porque, ¿qué sucede, mis amados? Las escrituras sostienen que la maldad en la tierra hace que la tierra los vomite, ¿ok? Hay relatos a lo largo del Antiguo Testamento donde la tierra los vomitaba. ¿Por qué? Por la maldad de la gente. Y fue lo que ocurrió con Canaán. Cuando el Eterno le otorga el derecho a Israel de conquistar esas tierras, es porque la maldad fue tanta que el Eterno declara que la tierra les vomitará. Entonces ellos tenían que enfrentarlos, ¿no? Entonces, bajo ese principio, yo decía ante esta tragedia que se habrá practicado allí, que tanto mal pudo haber practicado esta gente para que viniera ese mal. Y transcurrieron unos 15, 20 días y National Geographic, Nat Geo, ¿sí? Genera un documental para dar a conocer cómo es que era Oklahoma antes del desastre, ¿no? Y aquello estaba minado de vudú y de magia negra increíble. A cada esquina la maldad, increíble. Allí mataban a la gente a punta de brujería o de hechicería, ¿sí? Entonces, y la vida nocturna, los prostíbulos y todo esto, bueno, pues, ¿cómo es? La gota que derrama el vaso. Entonces yo pude entender, y fue como una respuesta para mí ver este documental, entender cuál era la maldad que se practicaba allí a tal punto de que esta tragedia se suscitara en esa localidad. Entonces, creo firmemente, y también es una opinión personal, de que las tragedias naturales vienen producto de la maldad de los pobladores de esa tierra, ¿sí? Con Sri Lanka pasó igual. En Sri Lanka vendían bebés asados, fetos asados, carne humana asada, amados. Y fuimos nosotros testigos en unas conferencias que participamos un par de años luego de esa tragedia, de misioneros que venían de esa zona donde el Eterno, a través de su espíritu, les profetizaba: salgan de esta tierra porque la voy a limpiar. Y cuando ellos salieron de Sri Lanka, de las cercanías de Sri Lanka, fue que vino este maremoto que borró a buena parte de ese territorio. Entonces, estos misioneros contaban las maldades que allí se practicaban. Inducían a las mujeres a abortar, les pagaban a las mujeres y de los fetos preparaban carne. Imagínense ustedes esa horrorosidad de perversión. Entonces, el Eterno ejecutó su justicia, induciendo a que su creación los vomite. No mereces vivir, los vomitas de la tierra. ¿Sí? La jurisprudencia es la doctrina jurídica que se establece a partir de las resoluciones judiciales emitidas por los órganos judiciales de un estado o de una nación. En otras palabras, es la forma de interpretar y aplicar las normas jurídicas basadas en sentencias pasadas de los tribunales. Esto es un concepto, una definición, digamos, muy legalista desde lo que es la jurisprudencia, ¿no? La palabra jurisprudencia proviene del latín jurisprudentia, que significa sabiduría del derecho, es decir, el cómo aplicar las leyes, ¿no?
Y esto hoy por hoy es bien estudiado. No sé si en el grupo hay algún abogado que me pueda ratificar esto, pero ciertamente en esta ciencia social que estudia sobre las leyes, como el derecho, bien puede tener conocimiento de este aspecto de la jurisprudencia. Entonces hay que entender la jurisprudencia que operaba en el Israel antiguo, donde este tipo de confrontaciones a muerte se llevaban a cabo y punto. ¿Ok? Hoy por hoy, el Eterno ha extendido su misericordia a que, a pesar del egoísmo del ser humano en la sociedad actual, se generen códigos penales que promuevan el orden social. Gracias al Eterno y a su gran misericordia, eso puede existir. Y no estamos en el viejo oeste, ¿no? Entre comillas, porque todavía la gente se salta, ¿no? Eso. Pero por lo menos esta jurisprudencia que rigen nuestras naciones generan cierto orden social, ¿no? Entonces la gente que es malvada, bueno, de alguna forma se mantiene un poco más sometido, un poco más controlado, ¿no? Entonces, es importante conocer este principio de jurisprudencia que opera en las escrituras para entender, a pesar del amor del Eterno, cómo alguien puede ser reo de muerte. A pesar de la bondad del Eterno, a pesar de su gran amor, a pesar de su gran misericordia, hay un punto donde hay la gota que derrama el vaso y la gente debe ser rea de muerte. Continuamos. Ya estamos finalizando por acá. ¿Cuál sería entonces la aplicación práctica para hoy? Dos premisas acá importantes. No podemos tomar la justicia en nuestras manos. Esto es importante comprenderlo, ¿ok? He visto documentales de gente psicótica que en nombre de leer en la Biblia, ve y mátalos a todos, ellos se lo apropian a título personal y van y matan y todo porque la Biblia lo dice. Entonces aquí hay que tener sabiduría y hay que interpretar las escrituras en su contexto, ¿ok? Entonces, no podemos tomar la justicia en nuestras manos, pues en la sociedad moderna existe una jurisprudencia compuesta por un código penal civil y estamos sujetos a obedecerlas, siempre y cuando sean compatibles con los principios morales y de justicia sustentadas en la Biblia, y por ser emanadas de autoridades civiles que son instituidas por el Eterno, según Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2. El segundo aspecto tiene que ver con el hecho de que dejar la justicia en manos del Eterno, es importante dejar la justicia en manos del Eterno, bajo la premisa de que mía es la venganza y yo daré el pago. Esto es una expresión del Eterno. La venganza es de Él, no de nosotros. Él podía optar así contra los amalecitas porque la venganza es de Él. Quizá usted leyendo la escritura dirá, bueno, porque el Señor actuó como con venganza. Sí, es que la venganza es de Él. Es completamente permitida en Él. ¿Ok? Esto es importante, estudiantes de las escrituras, saber que la venganza existe y debe ser operada, pero por el Eterno. Está en manos del Eterno. La venganza es completamente genuina en las manos del Eterno. ¿Sí? En las manos del ser humano, completamente peligrosa. Te juega a la contraria, te da el tiro en el pie. La venganza no debe estar albergada en el corazón del ser humano, pero es completamente genuino que esté en el corazón del Eterno. ¿Ok? Porque a Él le pertenece. Él dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Y Él lo dice. Entonces, este comentario lo hace el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 19, pero también es un dicho que proviene de la Torá, proviene del Antiguo Testamento, según Deuteronomio 32-35. Podemos verlo en la parte inferior. Voy a leer las dos citas, Romanos 12 y 19. Me indica, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos del Señor, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿A qué se está refiriendo él? Al rollo de Barín, de Deuteronomio, ¿verdad? 32-35. 32-35. Deuteronomio, lo voy a leer, dice, mía es la venganza, yo pagaré su debido tiempo. La cita dice, en su debido tiempo, ¿eh? ¿Por qué? Porque no va a ser inmediato, pero en su tiempo el Eterno lo va a hacer, créeme. A él no se le va a escapar eso. ¿Ok? Entonces dice, su pie resbalará, se apresurará su desastre y el día del juicio se avecina para el que obra de tal manera, quitándole la vida a otro o practicando la injusticia,
donde el Eterno le va a visitar con su visita, con su justicia, perdón, ¿verdad? Haciéndole ver el mal que éste ha causado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, pastor, tenemos un comentario y una pregunta. Muchas gracias. Creo que es un tema bien interesante que vale la pena estudiarlo. Sí, porque genera mucha confusión. Ajá. Dice por aquí la hermana Rosalena que dentro de la jurisprudencia se encuentran los reglamentos de las leyes y sus ordenanzas. Bueno, es una pregunta. Y también dice la hermana Ana Teufel que, ¿y cómo responder al hecho de que también la justicia recae sobre niños recién nacidos, mujeres y animales? ¿Qué culpa recae sobre ellos? Sí, gracias. Bueno, voy con la primera. Sí, ciertamente, la jurisprudencia al final cobra forma a través de las leyes, ¿ok? O reglamentos que se deban aplicar. Ahí tiene razón Rosalén. Usted es sociólogo, usted debe saber eso. Punto para la hermana Rosalén. Así es. En cuanto al comentario de los recién nacidos, importante, porque lo tenía previsto en mi comentario y no lo hice. Sí. Ajá. ¿Qué sucede, mis amados? Porque el recién nacido, a ver, sabemos que un recién nacido es una persona inocente, sin dudas, es una persona inocente. No se preocupe por ello, el Eterno guarda sus almas. ¿Sí? Lo que le va a quitar es la vida física, pero el alma, el Eterno las preserva. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué era importante eliminarlos? Aunque suena duro, porque ellos iban a crecer, iban a formar nuevamente la misma nación malvada, la misma nación malvada. De hecho, ocurrió. Hay otro evento en las escrituras, lo vamos a ver en algún momento en las lecturas, que él dejó vivo a los niños y ellos crecieron. Y crecieron con un nivel de resentimiento que en la que tuvieron la oportunidad y estaban fortalecidos, atacaron al pueblo de Israel. Y tú te das cuenta en ese relato histórico que, de hecho, los amalecitas le vencen al pueblo de Israel en ese entonces, y fue a partir del hecho de que dejaron a los niños vivos. Es por esa razón que ellos pierden el derecho a la vida. Entonces, hay que ampliar nuestra comprensión del tema. A ver, los niños mueren no porque ellos hayan sido malos, sean meritorios de muerte, esto es importante. Ellos mueren es para no alimentar el resentimiento social años más adelante. Pero sus almas no son condenadas, el Eterno las preserva. Súper interesante. Sí. Súper interesante además porque... Por cierto, cuando una persona sufre este tipo de consecuencias sobre sus hijos, ¿ok? Pero la disciplina es para los padres, quien sufre es el padre, ¿sí? Al hijo, si no ha practicado tal maldad, el Eterno lo preserva, no se preocupe por eso. Él lo que hace es cortarlo, ¿ok? Pero la lección viene es para los padres, porque sabemos los padres que sufrimos mucho más cuando pasamos pues, por esta prueba de fuego que implica o significa la muerte de un hijo, ¿no? Así es. No sé si logro contestar su pregunta. Bueno, por aquí también comenta la hermana Rosalena que es el caso de Amán en la historia de Esther, ¿no? Que es lo que vemos, el producto de haber dejado vivo al menos a Agag. Dice por aquí mi hijita Rafaela que además a Saúl lo termina matando una marecita. Sí, que es algo bien interesante que también nos dimos cuenta en este sí. Dice la hermana Ana que gracias por su respuesta, que muy clara. Gracias, pastor. Pensaba yo ahora en eso, que de alguna manera el enemigo también sabe que matar a los niños justos, ¿sí? También es una forma de cortar que el pueblo justo avance, ¿no? Que es el caso que tenemos en Sí. Éxodo al principio, cuando Faraón quiere matar a todos los niños, y el mismo caso cuando Yeshua, en el momento en que nace Yeshua. Y el caso que también, incluso hoy en día, el énfasis que hay con el aborto y poder destruir a la niñez. Bueno, creo que entonces, no sé si hay más preguntas. Por aquí. Yo quiero hacer una pregunta. Señor, adelante, Rafita.
no sé, ahorita se me viene a la mente de pronto para ver qué pensamiento tiene el doctor. Por ejemplo, cuando un ejército, ellos matan... ¿Cuándo qué? Rafita, ¿repites cuándo? Un ejército. El ejército de un país, de una nación mata, no sé qué de pronto sentido se le da a ese tipo de muerte o de ejecución que ellos llevan. Ah, buenísimo. Buena pregunta. Muy buena pregunta, sí. Cuando se trata de enfrentamientos bélicos, no es asesinato ni homicidio, ¿ok? Porque tú estás defendiendo tu vida. En este caso, un enfrentamiento bélico es muerte. Y quien sufre la muerte, bueno, solo el Eterno sabrá, ¿verdad? Porque la persona fue meritoria de muerte. Y por el contrario, quien logró sobrevivir, solo el Eterno sabe por qué logra sobrevivir, ¿no? Digamos que esas condiciones en el corazón de cada quien, tanto del que muere como del que sobrevive, las pesa el Eterno, ¿no? en una balanza. Pero es un enfrentamiento bélico. Y algo importante, amado, fíjense, hay religiones, a pesar de que tienen por fundamento la Biblia, que por ejemplo no permiten que sus feligreses sean policías, militares o pertenezcan a alguna fuerza armada, ¿no? Por el hecho de que como hay un mandamiento que dice no matarás, entonces en esa fuerza armada tú corres el riesgo de quitarle la vida a alguien, ¿no? En defensa propia, ¿no? En el deber ser o en la aplicación de la justicia. Aquí es importante entender que el mandamiento no es no matarás, el mandamiento es no asesinarás. Es diferente. Porque el asesinato se hace con alevosía, mientras que el matar implica la aplicación de una justicia y hay una jurisprudencia, pues hay unas condiciones para eso, o tú le quitas la vida a alguien en defensa propia, ¿sí? Que está atentando contra tu vida, contra los tuyos, y en un momento dado de un enfrentamiento, pues logras vencerle, quitándole la vida por fuerza mayor. Allí el Eterno, esa defensa personal, el Eterno lo permitiría y no estarías asesinando a la persona, sino matando a la persona. ¿Ok? De manera que alguien que estudia las Escrituras y que está comprometido con el Señor, bien puede pertenecer a una fuerza armada. Qué buena la claridad. Gracias, sí, Rafita, por tu pregunta y gracias, hermano Rafael, Rafita, por su respuesta. Rafita 2. Qué bueno, bendito sea el Señor. Dice aquí, matar es quitar, mi amor dice, matar es quitar la vida a modo general, asesinar es quitar la vida con alevosía y premeditadamente buscando una recompensa incluso. Sí. Está bien. Bueno, pastor, muchísimas gracias. Nos extendimos más, pero vale la pena. Igual dicen por aquí que nos aclaró grandes dudas, que muchísimas gracias. Gracias, bueno, pastor, por estar ahí disponible para apoyarnos en este proyecto de El Reto de la Biblia y que no quedemos con solamente el relato, sino que todo este contexto pueda traernos mayor crecimiento y luz en avanzar. Amén. Ese es el propósito del Señor. Bueno, nos despedimos, pastor. Nos despide con una oración, por favor. Claro que sí. Y damos por concluida la reunión. Padre eterno, queremos darte gracias por este tiempo que nos permitiste. Realmente es un privilegio, Señor, ser tu servidor, Señor, al presentar esta palabra, sobre todo por el tema a tratar, para comprender, al menos con un poco de mayor detalle, Señor, cómo operas en tu justicia. Y cómo es necesario, Señor, para nosotros, en calidad de creyentes, tener los argumentos sólidos acerca de la aplicación de tu justicia. Porque ciertamente nos podemos quedar sin palabras en un momento determinado y al quedarnos sin palabras podemos hasta juzgar de forma incorrecta situaciones que puedan estar o que pueden suscitarse pues en nuestro alrededor. Te pedimos, Padre eterno, que amplíes nuestra comprensión, nuestro entendimiento en lo que respecta a conocer tu justicia divina, Señor, y la aplicación de ella, Padre eterno, y a estar sujetos delante de ti, Padre, para que seas tú, Señor, siempre guiándonos. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad de aclarar estas dudas. Gracias, Padre eterno, por darnos luz en este tema. Un tema bien debatible, que mucha gente incluso hasta no puede comprender por humanizarte, pero no debemos humanizarte. Tú eres el creador de todas las cosas y tú eres quien pone las reglas, no somos nosotros.
la jurisprudencia proviene de ti, no de nosotros, Padre eterno. Y en ese contexto debemos entender. Por lo que pido, Padre, sabiduría a todos los oyentes para que puedan recibir, Señor, en su contexto real, lo que significan las implicaciones de la aplicación de tu justicia en ese contexto histórico de las escrituras, en los relatos que estamos sosteniendo en este momento, en la lectura de estos relatos que estamos sosteniendo en este tiempo, Padre, y que esa comprensión nos permita, pues, visualizar ya en otros espectros y en otros aspectos, saber, Padre, cómo tú aplicas tu justicia. Inclusive, para interpretar en nosotros mismos cuando tú estás aplicando tu justicia, tus sanciones. Y con ello, Señor, proceder a arrepentirnos con tiempo y alcanzar el oportuno socorro, como lo declara tu palabra, Padre. Porque tu justicia también nos trae lecciones. Que así sea, Señor, para todos. En el nombre de tu Hijo amado, Padre, te damos las gracias. Permítenos, Padre, disfrutar de una buena semana con grandes desafíos, pero también con grandes victorias, Señor. Entendiendo en todo tiempo cómo está operando tu justicia en nuestro alrededor. Amén, amén. 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 Muchas gracias, pastor. Recibimos esa bendición. Gracias a todos mis hermanos. Gracias por haber estado hasta aquí. Y con el favor del cielo, nos vemos en 15 días, ya que en 8 días tenemos la reunión general de CUM, a la cual les invitamos que estemos allí. ¿Vale? Pastor Rafael, el Eterno le bendiga. Shalom. Bendiciones para todos. Shalom.